Salvatore, bienvenido a esta casa editorial. Gastón, ¿cómo estás? Nuevamente, muchas gracias por recibirme acá. Ahora sí ya podemos hablar de todo. Ahora sí ya, como candidatos oficiales, duró el tiempo, todo fue un largo camino para llegar a este momento, pero mira acá, de tantos y tantos aspirantes, ahí estamos parados, estamos firmes, ¿no? ¿Cómo te has sentido estos primeros días? Híjole, aparte de cansado. Aparte de cansado, porque sí, el tema es en qué tiempo duermes, ¿no? Fíjate que es la etapa final de un trabajo de 2 años y medio que empezamos a recorrer y cada vez se fue intensificando el camino, año y medio intenso, ¿no? Eso te tiene muy desgastado físicamente, pero mira, cuando estás ahí en la escena se te olvida todo, ¿no? Donde te empiezas a preocupar es cuando te levantas y te duele todo el cuerpo y al ratito en la activación a las 7 de la mañana ya estás con todo. Eso es lo que nos motiva a nosotros, la música, le pones play de una canción que te prenda y cambia tu día. Y ya cambió el día. ¿No? Aparte de la actividad física que hagas, pero te cambia el día y tú lo transmites y lo tienes que transmitir también a tu gente que también está muy cansada, pero mira, hemos recibido una excelente respuesta. Los ciudadanos principalmente, no los políticos, los ciudadanos, donde hemos llegado ha habido una respuesta extraordinaria. Y la canción, todo lo que significa todo esto nos ha ayudado mucho para poder penetrar en las casas de Tuxtla Gutiérrez. Hemos estado en una mini campaña intensa en estos 5 días, 6 días el día de hoy, y que pues lo estamos haciendo muy convencidos de que tenemos un gran compromiso con la ciudad y que creo que la ciudad sí, híjole. Eso te iba a decir, tenemos muchos detalles que trabajar, hay muchos puntos por donde empezar, pero ¿qué es lo que más ha llegado, diríamos? ¿Qué es lo que más te reclama la gente cuando vas a visitarlos? Hay un punto general, la inseguridad que existe en todas las colonias. 240 colonias he recorrido y esa es la petición. Mira, tristemente, hace unos días estuvimos en CCI y San José Terán y veíamos que las familias están enrejadas. Íbamos con el perifoneo y nada más se asomaban. Entonces yo les decía, ¿por qué no salen? No, es que así vivimos. Y decían, aquí estamos las familias y aquí pasan muchos delincuentes y por eso mis hijos ya no salen a las calles, y eso pues es producto de una desatención. Así no estaba la ciudad hace 6 años y esa es la demanda número 1 en todas, y eso le afecta no a los ricos, a los que tienen posibilidades o oportunidades, le afecta a todos. Y la delincuencia también está en todos los niveles económicos de la ciudad y en las colonias más marginadas también existe. Entonces está terrible. Esa es la número 1, seguridad, claro. Aquí nosotros hemos hecho algunas anotaciones de pues estos recorridos de 2 años y medio y creo que nos van sirviendo de mucho. Hay que implementar mucha tecnología de punta. Aprovechar la tecnología como una herramienta, exactamente. Completamente. Si no tenemos esta visión, difícilmente vamos a poder abarcar. Tenemos que meter muchos drones que estén vigilando las colonias. Tenemos que tener mucho más cámaras que lleguen y puedan estar vigilando, pero no después de la comisión de un delito, que sea un tema preventivo, exactamente, claro, porque disuasión por presencia, así es, ¿no? Entonces tenemos que trabajar mucho en eso. Tenemos que trabajar también en las condiciones, cómo están trabajando los policías, los buenos funcionarios. Los malos hay que darle las gracias, pero los buenos funcionarios hay que garantizarlas si pasa algún hecho no deseado, con
su trabajo, en el cumplimiento de su labor, bueno, que la familia quede garantizada, que queden los niños y niñas que tengan la garantía que puedan estudiar y terminar una carrera. Esas son las prerrogativas que nosotros tenemos que velar por ellos. Y que pasa algo muy sencillo, mira, cuando estábamos de regidores, ahí decían que tenían alrededor de 50 millones de pesos que ingresaba a la Secretaría, pero le devolvían la mitad. Y creo que ahí está algo terrible. ¿Por qué? Porque tienes que trabajar mucho en el equipamiento, tienes que comprar tecnología, mucho más patrullas. Y es constante, y eso debe ser constante. Entonces, capacitación, tienes que... los policías que tenemos tienen que estar perfectamente bien capacitados. La vinculación con los ciudadanos. Fíjate que existen unos comités de seguridad, que eso se tiene que consolidar. Esos comités de ciudadanos de seguridad son muy importantes, porque tenemos que trabajar con ellos, no para que le entren a combatir al directo, choque, exactamente. No, tienen que estar muy pendientes, que si ven un malandro ahí en la esquina, bueno, inmediatamente poder avisarle a su zona de la circunscripción del policía asignado, pero además que ese policía ya lo conozcas, ¿no? Que sepas de quién se trata, que sea el mismo de preferencia, para que genere confianza. Entonces, esa es la vinculación que tenemos que tener con la gente, que tengan la seguridad y tener a un policía del lado de los ciudadanos, no del lado de los delincuentes, como creo pueden suceder en muchos casos. Y ese es el tema de seguridad, ese es un tema importantísimo para nosotros. Ese es el punto número uno. No sé si te lo han dicho también los otros, si es que realmente han caminado. El aumento al salario. De repente vemos muchos policías que están ganando muy bajo y están haciendo su chamba, y que creo que ahí debemos incentivarlos con muchos premios. Cuando hay una buena acción, pues tienes que premiarlo, como en todos lados, ¿no? Un ambiente laboral, un reconocimiento público. La seguridad de las niñas y niños, ¿no? Tenemos que tener mucha presencia. Hay muchos parques en Tuxtla Gutiérrez, y ahí debemos de instalar muchos módulos de seguridad para garantizar esa convivencia. Exactamente. Sí, no, y además deberían ser esos los lugares, diríamos, de donde... más seguros. Exactamente. Desde ahí hacia afuera y desde afuera hacia adentro, pero si no es muy complicado, porque también eso te limita la posibilidad de ir a hacer un deporte, ir a caminar y demás. A veces dices, bueno, ve a caminar a la noche, y lo piensas 2 o 3 veces. Así es. Y fíjate que pues sí, los parques a veces cierran muy tarde o no cierran, y de repente ya en la noche se vuelven un poco peligrosos. Bueno, pues ahí también en las escuelas, a la hora de las entradas y en la hora de las salidas, estar con la presencia policíaca, cuidar a esas niñas y niños, que lleguen sus papás a recogerlos y que todo salga en santa paz, ¿no? Esa es una de las cosas. Las alianzas estratégicas, por supuesto, con los 3 órdenes de gobierno, solo no lo puedes hacer. Y bueno, pues eso en general es el tema de la seguridad. Luego el segundo eje es la infraestructura sustentable, ¿no? Necesitamos garantizar las calles de Tuxtla Gutiérrez que estén, para tener una buena vialidad, para una buena movilidad, tenemos que mantenerlas en perfecto estado. Y donde no hay, que es una gran parte de la ciudad, a veces creemos que la solución es haciendo una obra de 2.300 millones de pesos en una sola zona, y que creo que eso garantizaría la construcción de 500, 600 calles, que le debemos aplicar la infraestructura verde. Estamos haciendo unas calles y colonias y zonas en Tuxtla Gutiérrez de puro concreto, y eso levanta la temperatura y hace la ciudad más caliente. Entonces tenemos que trabajar mucho en infraestructura verde. Y tenemos unos calores importantes estos últimos días. Tenemos que hacer
4 cañahuecas por lo menos en diferentes puntos de la ciudad. Sin lugar a 4, dudas. de devolverle todo el daño que le hemos hecho a la ecología de esta ciudad, que antes era, pues tú tomabas una foto aérea y era verde, ahorita ya no tanto, ves mucho concreto, entonces tenemos que ir cambiando la forma de hacer, de construir esta infraestructura, y que le tenemos que dar ese toque de sustentabilidad para que pueda dar buenos resultados. En infraestructura, ESMAPA, bueno, ESMAPA es, hijo de su madre, cabrón. Cirugía mayor, ESMAPA. Sí, yo creo que necesita definitivamente una cirugía a gran escala. Completa, güey. O sea, ahí en ESMAPA se quedó en el pasado, quedó estancado, no hay un proyecto de planeación para garantizar el tema del suministro de agua. Hoy extraemos del río Grijalva, maravillosa posición geográfica, sí, de que tenemos el río Grijalva. Si no tuviéramos el río Grijalva, estuviéramos en problemas terribles, pero lo tenemos, y no lo tienen la gran mayoría de las ciudades del país, y nosotros sí la tenemos. Y que no podamos garantizar eso, híjole, estamos en terribles posiciones, y que creo que necesita cirugía mayor. ¿Qué necesitamos? Ya los tanques de almacenamiento pues quedaron a la mitad de las colonias, y necesitamos hacer un nuevo sistema de almacenamiento de agua en lo más alto de Tuxtla Gutiérrez para poder llegar a todos los puntos de la ciudad. No podemos llegar a todo con lo que tenemos, no podemos llegar a todos los puntos de la ciudad, y creo que es importante subir el agua a hacer un centro de almacenamiento importante allá en Copolla, o en la planicie esta de Copolla y el Jobo, para poder distribuir por gravedad a toda la ciudad. Y eso es un tema que se tiene que hacer. Tienes que vincular. Mira, ESMAPA ha sido, dicen que la caja chica, yo creo que la caja grande de todos los gobiernos municipales, muchos de los que ya no viven acá, y creo que eso se debe a que la gran mayoría paga en efectivo, y ahí es donde se presta mucho a la corrupción, y que creo que tenemos que cambiar las formas, los nuevos sistemas de cobro. Hay mucha gente que no paga el agua, pero no paga porque tampoco tiene un servicio adecuado. Claro. Y entonces no sabes quién está mal, no sé si fue el huevo o la gallina. Sí, correcto. Y entonces tenemos que trabajar mucho en eso. Tenemos que hacer un consejo consultivo donde vincules a la academia, a las universidades en la solución de los problemas, y que creo que tienes que vincular a los ciudadanos. Los ciudadanos es importante que participen. Yo pretendo hacer un gobierno ciudadano, pero con ciudadanía participativa, o sea, no nada más estar de espejos ahí, sino que participen en la solución de los problemas, y que además se tenga una rendición de cuentas permanente, que lo que tú estás pagando sepas perfectamente qué es lo que se está haciendo. Existe una infraestructura hidráulica deteriorada completa, ¿no? Entonces todo lo que sustraes de allá, mucho se va en fugas y fugas y fugas, y le estamos perdiendo mucho ahí. A nadie le conviene que existan esas fugas, y tenemos que zonificar las diferentes zonas de Tuxtla Gutiérrez. Por eso ESMAPA es un punto medular en toda esta transformación. Y también pues el bombeo de toda esta extracción de agua, pues nos cuesta carísimo. Son más de 20 millones o 20 millones mensuales, que pues así no se puede ver. Tenías que buscar otras fuentes de energía mucho más sustentables y mucho más económicas. Pues tenencia de la tierra también, tenemos muchísimas colonias, alrededor de 200 colonias que están en una condición de informalidad, pero eso no quiere decir que no tengamos la obligación de atenderlas. La vez pasada te decía yo de la 7 de junio, sí, que tiene 20 y tantos años, que pues no tienen escrituras, y es un
un estado de indefensión que tienen estas familias y que tenemos que trabajar muchísimo en eso. Ya están construidas, ya están, hasta calles tienen todos, pero no tienen la documentación ni su escrituración, y tenemos que trabajar para ello. No quiere decir que promovamos las invasiones, por supuesto, ni una más, pero hay muchas zonas donde tenemos que darle certidumbre y certeza, principalmente certeza jurídica, a todas las familias que tienen la posesión pero no tienen el dominio pleno de su propiedad y que no pueden pedir un crédito, no pueden heredar a sus nuevas generaciones, y bueno, pues que tenemos que tratar mucho de ese tema. Desarrollo económico, punto medular. La economía en Tuxtla Gutiérrez está estancada. La última vez que hubo una empresa importante, Axa Yasaki, yo creo que fue más de 20 años, y no ha habido ninguna promoción, ninguna invitación a estas empresas locales, estatales, nacionales o hasta en el extranjero que vengan a invertir aquí en Tuxtla Gutiérrez. ¿Por qué se ha dejado? Porque no tienen la visión ni la vocación. Jamás han puesto un changarro, una pyme, un negocio, una empresa, y no tienen esa vocación y no saben lo difícil que es poner una empresa aquí en Tuxtla Gutiérrez y en el estado, desde luego, en el estado más pobre del país. Entonces, empresa que venga acá tiene doble mérito porque le está arriesgando doble, pero bueno, pues ese es el compromiso que tenemos, que no se vaya ni una franquicia más de Tuxtla Gutiérrez. Hay que anclarla y que sigan generando los empleos. ¿Por qué? Porque hay una dependencia total del sector público, ¿no? Las mismas empresas ligadas al sector público, y eso no está bien, eso no es sano para una economía. Que se cargue demasiado. Así es. Entonces creo que es importante generar una nueva cultura empresarial, que los jóvenes que salen de las universidades no estén pensando en una plaza, sino estén pensando en emprender un proyecto donde tengan como aliado a la autoridad, y la primera autoridad que van a tener como aliado debe ser la municipal, el primer respondiente, ¿no? Pues ya alguna exención de impuestos para microempresas nuevas, para generar dinámicas, ¿no? Turismo responsable, hay muchos proyectos buenísimos de turismo. Copolla tiene todas las condiciones, pero hay que pedirle a los habitantes de ahí si realmente quieren tener esa vocación turística. Es importante justamente eso que mencionas, la vocación turística, porque en definitiva, si no se planea turísticamente hablando a largo plazo, lamentablemente el tema del turismo funciona a largo plazo. Claro. Se lo podemos preguntar a España, se lo podemos preguntar a algunas secciones de Europa o mismo Estados Unidos. El tema es que es una planeación a largo plazo, generalmente dura entre unos 12 y 14 o 16 años el proceso completo. Claro. Porque es el tema igual que como el tema de la ecología, ¿no? El cuidado del medio ambiente y demás tiene que ser parte de toda una generación. Con el tema del turismo, ¿no? Exactamente, pasa lo mismo, si no muchas comunidades se sienten invadidas y esa no es la idea, por el contrario, por eso tiene que haber como un mix de la educación y de la parte cultural para preservar ambas partes. Precisamente por eso digo, hay que consultarles primero antes de hacer, no es a rajatabla imponer las cosas, por supuesto que no, se tienen todas las condiciones, es otro clima, mucha gente pues no quiere bajar al centro de Tuxtla, sino pudiera quedarse ahí y de ahí poder emprender sus caminos a las diferentes, al Cañón del Sumidero. Hasta mismo te diría, tienes mini circuitos, tienes el zoológico y Copolla que van por un lado, tienes los miradores del Cañón del Sumidero por otro, que te llega tal vez todo el día si gustarías, y todo el tema de iglesias, museos o actividades en el centro. Digo, hay formas, creo que hay muchas posibilidades. Hay muchos proyectos, hay que analizarlos todos. Ahí hablaban algunos empresarios de hacer un teleférico de Copolla, del Cristo de Copolla, que imagínate que pudieras tener una explanada donde pudieran haber bodas. Tuve la oportunidad de estar en una de ellas en Oaxaca, en donde producían el mezcal, ¿no? Entonces, pues era una carpa completa, perfectamente bien decorada y todo,
y eso generaba muchísimo dinero, sí, claro, ¿no? Entonces algo así pudiéramos hacer en estas zonas con un escenario esplendoroso, el Cristo aquí arriba, pues sí, maravilloso, pero hay que hacerlo y hay que consultarlo y hay que consolidar un buen proyecto. Los miradores del Cañón del Sumidero alguien me hablaba, Fernando Pariente me hablaba de hacer un circuito así volado. Que pasa en muchos lados y que también sería un atractivo con algún paseo en algún río que pudieras hacer artificial por ahí y exponiendo todo lo que es Tuxtla Gutiérrez y lo que es Chiapas. Pero bueno, pues todos tenemos que hacerle así. El combate a la corrupción, la transparencia en procesos administrativos, línea directa de anticorrupción que tú puedas denunciar, pero además todos las actividades, los concursos, las licitaciones, hacerlo en vivo. Es una muy buena opción para ya dejar de decir, bueno, hubo esto, hubo aquello, ¿no? Si se hace, que sea abierto, en el momento se decide y ahí está. Y ese es el respiro de lo que hablamos nosotros, darle un respiro a la administración pública municipal, que se desprenda de todas estas actividades corruptas y darle a conocer a la gente y que la gente esté viendo qué es lo que está pasando en todos estos procesos administrativos. Sí, administrativos y democráticos para que realmente permeen justamente claro. Toda esta sección. Digo, el tema del turismo es muy bueno, pero si no permea justamente los lugares, la dinámica y a los lugares específicamente donde están, también se vuelve casi injusto, te diría. Así es, por supuesto, el fomento a la salud preventiva. Digo, no nos corresponde a nosotros el tema de la salud como tal, pero sí nos corresponde y tenemos que tener la obligación, por lo menos moral, de ser gestores de las... Un ejemplo de ellos es, ¿cómo se llama la colonia esta, la que está en el lado, la grande, Real del Bosque? Bueno, hay 28,000 gentes que viven ahí en Real del Bosque y no hay una unidad médica. Entonces, cuando tienen algún tema con alguno de sus hijos, tienen que ir al centro de Terán. Claro. Y no creas que es una unidad... Sí, no, desarrollada. Bueno, justamente ese es uno de los temas, diríamos, con el tema de la construcción o con el tema de, diríamos, la cantidad de gente que hay en las pequeñas ya comunidades. Porque es que son pequeñas ciudades. Ya son pequeñas ciudades, definitivamente. ¿No? Y esa Real del Bosque, bueno, pues creo que ha estado abandonada mucho tiempo y está hecha así a la ligera y tiene temas importantes de agua y tienen ahí un centro escolar en condiciones que tenemos que mejorarlas y el tratamiento del agua también ahí en estas zonas, que lo tenemos que hacer con mucha responsabilidad. Tuxtla sin etiquetas en cuanto a la integración LGBT más y diversidad se promoverán en campañas de sensibilización y en todos los sectores, en todos los lugares donde nos permitan promover el respeto, ¿no? De todas estas diversidades. Tuxtla Vida y Cuidado, la dignidad, el respeto a nuestros adultos mayores. Tuxtla Solidario, unidos en la lucha contra la discriminación. Son uno de los puntos que tenemos que ir abordando y asumiendo esa responsabilidad con mucho respeto. Jóvenes, Tuxtla debe de ser una administración joven que pueda determinar el rumbo y el camino que necesitan ellos, porque pues la juventud de nosotros pues ya no es la misma que la de ahora, son otras condiciones, son otras necesidades, y creo que no ha habido un gobierno que se pueda adaptar a esas necesidades y a esas oportunidades que les debemos de brindar. Le estamos dejando una ciudad con muchas complicaciones. Ellos emprenden un nuevo camino y migran, así como el tema de los migrantes acá, migran a otras ciudades donde les dé esas condiciones. Y hablando de los migrantes también tenemos que asumir esa responsabilidad, porque es una realidad, y en vez de que estén en centros que no se tengan las condiciones solidarias de humanidad, de atención de todas estas familias que han de haber pasado situaciones adversas muy fuertes, bueno, pues hay que atenderlos, hay que tenerlos en lugares adecuados y que además le podamos dar la oportunidad de tener
junto con los empresarios de Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez, condiciones de un empleo temporal donde no se queden en las banquetas ni pidiendo en los semáforos, sino que sean productivos y que puedan ganar un recurso para emprender y continuar con su camino, porque pues, ellos no pretenden quedarse acá, se van para Estados Unidos y bueno, pues tenemos que trabajar mucho en eso. Y bueno, pues los jóvenes van a marcar el camino de esta administración municipal. Vamos a trabajar con ellos y vamos a tratar de estar a la altura de sus expectativas. Por eso no participan en las elecciones. Por eso hay que pedirle a todos los jóvenes que emprendan un nuevo camino, y lo van a hacer el 2 de junio. Tienen que participar, tienen que votar. Es importantísimo su participación, porque ahí nos vamos a dar cuenta de la importancia que tienen los jóvenes dentro de una sociedad, y que yo estoy convencido, yo vengo y surjo de un movimiento juvenil, y que creo que tenemos muchas posibilidades de ir cambiando las condiciones de la ciudad. Esto en grandes rasgos generales es más o menos un esquema de las propuestas. Así es, son 8 ejes, repito: seguridad y transparencia, infraestructura sustentable y servicios básicos, desarrollo económico, salud, reciprocidad, gobierno y sociedad, niñas y niños, Tuxtla Pro Niñez, jóvenes Tuxtla Joven y la inclusión Tuxtla Inclusivo. Son de las propuestas que hemos escuchado, pero además lo hemos vivido en todos estos 2 años y medio de trabajo, y que lo estamos haciendo con mucha empatía también. La empatía es uno de los puntos que va a marcar esta administración. Desde la administración municipal vamos a trabajar en una política solidaria, de empatía con las gentes más necesitadas, con las gentes que requieren de un empujón, una mano para que puedan desarrollar algunos proyectos, y que no los podemos dejar en el abandono como se encuentran. Entonces vamos a trabajar contrario a lo que se ha trabajado normalmente en las diferentes administraciones pasadas, que empiezan con las florecitas del bulevar y lo que alcance para las orillas. Vamos a trabajar al revés, de afuera hacia adentro. Como quiera, el centro ya tiene sus servicios, allá no los tienen, y tenemos que trabajar para toda esa gente. Sí, es muy importante. Muchas veces uno platica y dice, bueno, el tema de internet, el tema de incluso cable y demás, y uno pierde de perspectiva que en las afueras de esta ciudad no tenemos ni los servicios básicos, ni agua ni luz, que no son temas menores para el siglo XXI. Fíjate que estuve, y siempre lo dijo, no sé si te lo comenté la vez pasada, en la zona más difícil de la ciudad, Tierra Colorada, es acá dentro del Parque del Cañón del Sumidero, y ahí aprendimos a que pues una comunidad de desplazados de Tenejapa desde hace 30 años viven ahí, siembran café porque cuidan el medio ambiente, y que están en condiciones, híjole, tan olvidadas, tan marginadas, que no les llegó el COVID. Es algo terrible. Qué bueno que no les llegó el COVID, pero eso nos muestra que están en condiciones muy adversas, y que durante 30 años no ha habido un gobierno que les haya propuesto alguna otra cosa. Ahí están olvidados. Ellos siembran café y lo cosechan y los venden en su comunidad más cercana, que es San Fernando, y está a 8 kilómetros de Tuxtla. Y esa es la zona más difícil que he visto, porque no hay agua, no hay una lámpara de luz, no hay medicinas, no hay un consultorio, no hay médicos, hay una pequeña galerita, una escuela para todos, y que creo que tenemos que aprenderles mucho, porque ellos nos enseñaron, a los que fuimos, a los enfermeros y doctores, que ellos tienen una empatía extraordinaria con los demás. Era un tema del interés colectivo antes del interés personal, y que creo que ese es el mensaje que debemos de llevar a todas las colonias. Y no es mi calle, no solo son cosas mías, siempre hay familias más necesitadas que otras en todas las colonias,
y que creo que tenemos que ser solidarios y empáticos con ellos. Sin lugar a dudas. Salvatore, ¿por qué este 2 de junio inclinarse? Híjole, porque antes que nada, lo dijimos vez pasada, lo hablamos con los demás candidatos, y lo que nosotros como medio de comunicación, como intención primordial, diríamos, es que la gente tome como derecho y como responsabilidad este 2 de junio ir a votar. Mira, uno de los puntos importantísimos que viene dentro de esta jornada, y el día de la elección, el 2 de junio, pues es saber por quién vas a votar, ¿no? A mí me molesta mucho cuando dicen 6 de 6. No, pues si no somos borregos, ¿no? Tenemos criterio y sabemos votar. Entonces yo creo que es importante analizar perfectamente los perfiles que representan unos, y se los voy a adelantar un poquito. Uno representa a un grupo político, ¿no? Cuando debería estar representando otras cosas. El otro pues ya chole, ¿no? Ya lleva muchas oportunidades y siempre con el mismo resultado, y que creo que pues no tiene la intención de salir adelante en un proyecto. ¿Por qué? Porque pues, no ha trabajado permanentemente en generar estructuras que le den otro resultado a la hora de votar. Y bueno, pues nosotros somos la tercera opción y la opción más viable, porque pues aquellos representan a los partidos pues que nos han dejado en estas condiciones, y aquí nosotros estamos en un partido pequeño, sí, pero que está gobernando dos potencias económicas a nivel nacional, que es Nuevo León y Jalisco, y que buscamos también, junto con la capital de Campeche, pues pintar de naranja esta ciudad que ha estado vapuleada, ha estado muy afectada, y como que se volvió una costumbre. Tenemos que romper los estigmas, tenemos que romper las barreras, y tenemos que salir a determinar qué es lo que queremos para Tuxtla Gutiérrez. Yo tengo un perfil más ciudadano que político, y les vamos a preguntar a los ciudadanos cuál es el camino que quieren tomar, y no a los políticos. 2 de junio, que la población se levante, haga calor, haga frío, esté lloviendo, y vaya a votar. Hay que salir, que sea la primera actividad del día. Ni siquiera se vayan a desayunar y luego votar. No, primero vamos a votar y luego ya determinamos otras cosas. Y tenemos, con mucho respeto, una opción del Movimiento Ciudadano, que pues a mí me abrió las puertas sin pedirme absolutamente nada a cambio, ni de afiliación ni nada, y creo que es algo de lo que más o menos es lo que he hecho toda mi vida, que es un tema más ciudadano que político, y que creo que debemos de expresarlo este 2 de junio con mucha responsabilidad, con mucho respeto a toda esta gente. Los 300 pesos, los 500 pesos nos han hecho mucho daño para el candidato ojete, tengo que hablar así, el candidato que se aprovecha de toda esta gente. Pues es más barato pagar esos 300 pesos, esos 500 pesos, que hacerte una calle, que hacerte un circuito de alumbrado público, y eso se tiene que acabar. Es un experimento que estamos haciendo nosotros, y nos las jugamos con eso, con tratando de eliminar estas prácticas que nos hacen mucho daño. Por eso está la marginación, y por eso está la desatención en todas estas zonas, porque para esos candidatos y luego que se hacen funcionarios, pues ellos ya cumplieron, y piensan en su interior que ellos ya le cumplieron a toda esta gente, y están completamente equivocados, ¿no? Ellos hacen su gestión en el ayuntamiento y nadie les abre las puertas. Entonces tenemos que cambiar esas prácticas, y por eso la importancia este 2 de junio, para que determinemos nuestro propio destino. ¿Quiénes? Los tuxtlecos completos. ¿Quiénes? Los que tengamos una responsabilidad y un papel que hacer en estas próximas elecciones y en estos años que vienen. Vamos a darle un respiro a la ciudad, vamos a darle
un giro completo a las condiciones en las que se encuentra y vamos a hacer una capital que recobre su protagonismo como capital del estado. ¿Redes sociales para seguirte? Y vamos, síganme en mis redes sociales. Qué difícil son las redes sociales. Qué bárbaro. Teníamos unos bloqueos ahí en algunas cuentas a inicio de la campaña. Bueno, pues ya me imagino de dónde vienen todas esas cosas, pero bueno, estamos luchando y estamos tratando de entrarle con todo. Salvatore Costanzo en todas las redes sociales, y por ahí van a ver unos videos que hicimos que hablan mucho de lo que somos, de lo que creemos y de hacia dónde vamos. Gracias por tu tiempo, ha sido un placer como siempre. Gastón, un placer para mí estar acá nuevamente, y bueno, pues te reitero la invitación a que seas parte de este movimiento para que podamos difundir todos estos mensajes al mayor número de ciudadanos para poder cambiar las cosas en esta ciudad. Ha sido un gusto, y para cambiar el Tuxtla y la capital y el estado tenemos que ser parte. Y tenemos que comprometernos cívicamente todos para hacer la diferencia. Gracias por tu tiempo. Muy bien, Gastón, gracias.